Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Pasos Diarios. Aquí estamos para escuchar otra reflexión de mi mamá. Entonces somos todo oídos para dar este paso junto a Patricia Serrano. Bueno, uno normalmente tiende a hablar de las cosas que le ocurren a uno, ¿no? Y de su manera de ser y de qué errores ha cometido en la vida y eso. Y entonces me encontré con un proverbio chino que nuevamente me lo mandó un amigo y dice, ¿cómo escapar a 100 días de tristeza siendo paciente en un momento de ira? Otra vez. ¿Cómo escapar a 100 días de tristeza siendo paciente en un momento de ira? Y esto es como lo que le pasa a todo el mundo. O sea, yo creo que en general, hablando del carácter, que hace unos días hablábamos del tema del carácter y esto, yo creo que todo el mundo sufre de ira en algún momento, ¿cierto? Hay situaciones que le generan a uno mucha rabia, mucha ira. Y lo omnibula, sí. O sea, uno se ciega totalmente en situaciones de ira que toma decisiones absolutamente en caliente. Y esto se me vino a la cabeza porque conversando con una persona me decía, usted no se imagina lo que yo me arrepiento de haberme separado. Era la persona perfecta, nos conocíamos, teníamos una relación maravillosa, nos veíamos en el futuro, yo siempre pensé que íbamos a terminar la vida juntos, pero ocurrió una cosa y yo me enceguecí tanto y me dio tanta rabia que tomé la decisión y le dije, nos separamos. Nos separamos y me fui, me buscó y yo seguía furiosa y nunca pude, nunca di mi brazo a torcer. Y después, sufrí más de 100 días, mucho más de 100 días, como dice el proverbio, y sufrí, pero no, mi ira me mantenía enceguecida y no me permitía reflexionar y ver que esa decisión me tenía absolutamente acabada. Y pues ya cuando se dio cuenta, ya fue demasiado tarde. Y tal vez la soberbia de esa persona hizo que nunca echara para atrás o que echara para atrás muy tarde. Y entonces la persona ya no quería regresar. Entonces me parece que eso ocurre en tantas veces y algo que quiero contarles aquí, digamos que nunca he compartido con nadie, pero en un trabajo, en uno de los primeros trabajos que yo tuve, yo me creía súper niña, ¿no? O sea, realmente le metía todo el esfuerzo a las cosas, hacía todo con disciplina, con profundidad, que me parecía muy complicado que me hicieran una mala retroalimentación, ¿no? Que me dijeran que algo estuvo malo. Y entonces un jefe, que ya no está, me dijo, no, esto no salió bien, no era el resultado esperado. Y yo tuve tanta rabia, porque realmente le había trabajado mucho, que le renuncié. Y le dije, no puedo estar más acá. No, o sea, me enceguecí y renuncié. Llegué a la casa, hice la carta de renuncia, la mandé y después, adicionalmente, entonces pedí vacaciones un tiempo, como una semana, porque estaba tan brava que tomé decisiones en caliente. Gracias a Dios, esa semana que me tomé, pude reflexionar, sufrí porque yo decía, el trabajo soñado, el jefe perfecto, estaba aprendiendo, estaba bien remunerada. O sea, yo, ¿cómo fui a tomar esa decisión en caliente? O sea, sufrí esa semana terriblemente y me llamó después la persona, me dijo, China, reflexione, no sea soberbia y no tome decisiones en caliente. Y esa persona me enseñó mucho a trabajar, mucho, y me enseñó que uno no puede tomar decisiones en caliente. Y después he tenido situaciones muy difíciles en la vida personal, en la vida profesional, con los amigos, y he dejado pasar cosas que yo pensaba
que nunca en mi vida hubiera dejado pasar. Gracias a esa reflexión que me hicieron. No tome decisiones en caliente. Evítese sufrir por 100 días tomando decisiones enceguecidos por la ira. Wow. Yo al principio confieso que mi mamá me decía la frase y yo le decía, no entiendo nada. Yo le decía, tú vas a hablar todo el episodio porque realmente no la entiendo. Y ya, pues con estas historias detrás de, la entiendo y como decimos en pasos diarios, aplica para todo en la vida y para muchas situaciones, como lo dices tú. No solo en lo laboral, sino también en lo personal, en las relaciones, en lo amoroso. Me ha pasado con amigas que de pronto hacen algo, me dicen algo y yo exploto. Y al explotar uno dice cosas que realmente no siente o que realmente no diría en sus 5 sentidos. Pero es que cuando tú explotas, me atrevo a decir que tú no estás en tus 5 sentidos, Total. ni 4 ni 3, tú Total. estás con un sentido y ese sentido es la rabia. Y tú hablas a través de la rabia. Sí, total. Muchas veces pueden ser cosas que te estás guardando y que explotaron y que tenían que explotar de esa manera. Pero me atrevo a decir que el 99% de las veces son cosas que tú no sientes y que no quisieras decir. Y ahí es cuando es mejor, cuando uno ya está frío, cuando no está en caliente la situación. Si uno las dijo, lo que siempre decimos, es mejor bajar cabeza, pedir perdón, reflexionar y ahí sí hablarlo. Pero entonces ahí es ser consciente de, ok, voy a explotar en este momento, voy a respirar y de pronto voy a decir, hablemos después. De acuerdo. Y me voy. De acuerdo, de acuerdo. O decir algo cortico para cerrar la conversación, pero ser consciente que uno va a explotar en ese momento, respirar, irse y dejar la conversación para en 5 o 10 minutos, en un día, 2 días, un mes, una semana. No hay afán para tener ese tipo de conversaciones, pero sí es mejor darle un tiempo antes de explotar, herir a la persona y muchas veces decir cosas que no queremos ni sentimos. Y además uno se puede privar y puede perder personas muy valiosas en la vida. O sea, esta persona perdió a su esposo. Hay personas, por ejemplo, tengo otros amigos que en una sucesión, cuando su padre murió, pues se pusieron furiosos por cualquier comentario que se dijo mientras estaban tratando de distribuir los bienes. Y pues oigan, son relaciones de hermanos que no se hablaron por el resto de la vida. Y lo más triste es que se arrepintieron, pero no echaron reversa, no agacharon la cabeza. Y entonces, ¿qué pasó con la herencia? Pues la herencia se la llevaron los abogados. O sea, estos tipos todavía tienen unos bienes ahí embolatados porque los abogados son los honorarios de los abogados. Simplemente porque no tuvieron paciencia en un momento de ira, porque no reflexionaron antes de hablar. Entonces, para mí este es un proverbio valiosísimo. Es que los chinos definitivamente tienen proverbios maravillosos. Qué enseñanza tan grande, ¿no? Tantas cosas que uno puede perder por explotar en un momento de ira. Y de lo que uno se puede ahorrar. Sí, y de lo que, sí. Porque además cuando uno pierde un amigo, pierde el esposo, pierde la esposa, pierde una herencia, pierde una amistad, un trabajo, pues uno sufre y va a perderse de muchas cosas. Entonces hay que evitarse sufrimiento, hay que evitarse 100 días de tristeza y tener paciencia en un momento de ira. Esa es la reflexión y la frase que quería traerles, porque a mí me ha servido muchísimo, a personas cercanas mías les ha servido muchísimo y a otras que desafortunadamente no lo han aplicado les ha causado mucho dolor. Me encanta, qué gran paso el día de hoy para aplicarlo el resto de los días y en cada situación que nos incomode un poco. Entonces, y chévere que si tienen en este momento, están viviendo una situación de ira, que no, o si saben de alguien que está viviendo, lo inviten a ver este podcast o por lo menos le lean el proverbio chino de la paciencia en momentos de ira para no tener 100 días de dolor, de tristeza. así es, gracias por escucharnos y vernos en un paso más. Nos vemos en el próximo capítulo de Pasos Diarios. Muchas gracias.